¿Has visto estas pinturas que salen bailarinas como de otra época? O sea, bailarines de ballet con tutú y demás. Sí, ¿Sabes de quiénes obvio. son? Pues sí. ¿Sabes cuántas hay? No, tampoco. Sé que son de Edgar Degas. De hecho, tengo por ahí una bolsa porque soy fan. Bienvenidos y bienvenidas a Código Terpsícore, el podcast donde la danza tiene voz. Yo soy Arancha Huerta Y yo soy Fausto Serrano. y hoy nos vamos a ir al París. Regresamos a París, pero no al escenario, sino a la ópera, al detrás de bambalinas. Vamos a conocer a un observador obsesivo, reservado y casi invisible, Edgar Degas, el pintor de las bailarinas. Hilaire-Germain Edgar Degas, comúnmente conocido como Edgar Degas, fue un pintor parisino perteneciente a una familia acomodada, ya que su padre era banquero. Esta facilidad en su vida le permitió a Edgar poder estudiar pintura con el apoyo de su padre y en 1855 entró a la Escuela de Bellas Artes de París. La École de Belles Arts. École de Belles Arts. Casi. Edgar Degas suele ser encasillado como el pintor de las bailarinas, pero él decía que la pintura no es lo que uno ve, sino lo que uno hace ver. Y es que no solo se dedicó a retratar bailarinas, también realizó trabajos de retratos e interiorismo. Aquí quiero hacerles una acotación. Ahorita que pronuncié su nombre completo, hice una separación. Es que ustedes no están viendo nuestro guión, pero su apellido se separa. No es Degas o Degas, es de espacio Ga. Y la S no se dice. No, porque es francés. Perdón. Pero no pasa nada. Por eso después dije comúnmente conocido como Edgar Degas. Pero no encontré realmente por qué su apellido es así. O sea, ¿Y por qué después lo unieron? ajá, y después se une. Y incluso, por ejemplo, vi ahí como en su árbol genealógico, sus hijos todavía tienen el Degas. Pero ahí Pues si es un alguien, poco como su nombre artístico, a lo mejor, ¿no? Y lo que él nos hizo ver fue todo menos lo glamuroso. Degas no pintaba funciones, él pintaba ensayos, le gustaba ver lo que pasaba en el salón, en las pausas, los cuerpos agotados, los momentos incómodos. Fue Bourgeois, un mirón, que frecuentaba Foyer. el salón de la Ópera de París a partir de 1870. Y no le gustaba ir a ver las funciones, el espectáculo, sino más bien espiar los cuerpos en movimiento. Le gustaba ver justo a las bailarinas ensayando y ver cómo se desplazaban, y cómo también eran corregidas por maestros muy exigentes en esa época. Sí, bueno, ahorita nos adentramos más en el tema, pero o sea, lo que le gustaba ver era como el proceso para llegar a la función. Él asistía a los ensayos, todos los ensayos, entraba a la ópera y se quedaba a ver. Ahorita vamos a desarrollar más esta idea, pero a eso se refiere un poco, ¿no? Le gustaba también ver cómo el cuerpo trabajaba Los músculos. para desarrollar la danza, no tanto toda la parafernalia de las luces, El la vestuario. escenografía, el vestuario, ya como tal la función, que sí, también iba a ver las funciones, pero le llamaba mucho más la atención toda la parte previa, ¿no? Él es considerado parte de los impresionistas, aunque en la realidad él mismo se consideraba un realista, ya que pensaba que la belleza radicaba en un dibujo terminado, algo que puede ser tomado como un pensamiento muy antiimpresionista. Y es que recordemos que en el impresionismo, si ustedes ven, por ejemplo, Monet, Manet, Van Gogh, son como, no puedo decir que no estén terminados, porque sí están terminados, pero la imagen no es
clara, no es nítida. Justo nos da como solo la impresión de una escena que ellos están observando, ¿no? O que ellos plasmaron. Aquí, bueno, también es importante hablar de que él retrataba a niñas, o sea, en este momento las bailarinas pues eran muy pequeñas, ¿no? Las bailarinas de la ópera, y les llamaban les petit rats. Dilo tú. No, está bien. Le petit rat de la ópera. No, ya, yo también me equivoqué. Le petit rat de l'opéra. Y eran parte de un sistema que mezclaba pues arte, o sea, danza y explotación también. Porque bueno, la mayoría de estas niñas venía de condiciones pues muy precarias, eran de bajos recursos y muchas también después de las funciones eran ofrecidas como acompañantes, como damas de compañía para pues abonados del teatro, gente rica, gente importante que pues quería pasar un momento con ellas. Sí, o sea, está pintándolo todo esto, lo está maquillando. Y esto fue un movimiento importante dentro del ballet en esa época que nosotros lo tenemos que mencionar en este caso porque es parte del contexto de Edgar Degas, pero posteriormente haremos otro capítulo que es justo de la balletomanía. Ya esperen ese capítulo, pero tiene que ver con este sentido. Posiblemente sea un capítulo para mayores de 18. Y esto que menciona Arantxa se nota totalmente en sus cuadros. No existe el glamour en los cuadros, simplemente hay como el cansancio y las reacciones lo más contundentes y realistas posibles de las bailarinas. No existe la adulación de que esta bailarina es hermosa y voy a retratarla de la mejor manera, sino la voy a retratar como la estoy viendo en este instante, ¿no? Pero eso se logra gracias a una observación meticulosa. Degas no idealizaba el ballet y para lograr esto, como decía anteriormente Arantxa, pues tenía que asistir a muchos ensayos, pero incluso también asistía a ver una obra hasta más de 30 veces para poder diseccionarla de manera que él tuviera claro todo lo que estaba viendo. O sea que también era un poco como coleccionista de imágenes, o sea, pero no que fotografiara el momento y a partir de ello lo pintara, sino más bien él veía los ensayos o las funciones y trataba como de recordarlo, o sea, en su mente, ¿no? Sí. Para después plasmarlo en su pintura. Sí, recordemos que la pintura, pues, tal vez todavía ahora, no sé, yo no soy pintor, pero pues por lo general se utiliza un modelo y tiene que estar ahí sin moverse, y lo que él hacía era todo lo contrario, trabajaba con modelos que en todo momento estaban moviéndose y que él no les pedía que pararan. Exacto. Él entraba en ese ámbito, en esa atmósfera, y él era el que tenía que adaptarse a ello, ¿no? Todo esto se logra ver a través de sus 1259 obras. No todas son de danza, pero de acuerdo al sitio de edgardegas.org, que yo entendí y sobre la investigación que hice, es el sitio oficial. Casi la mitad de las obras son de danza. Pero también se puede observar dentro de estas muchas obras, pues, pintura al óleo, pintura de pastel, con tinta, con lápiz, litografías. Escultura. Y escultura, exactamente. Bueno, y algunos lo acusaban de ser cruel por retratar la verdad. Otros dicen que fue el único que no romantizó a las bailarinas y que las pintó como eran, niñas trabajadoras y explotadas. Yo creo que si bien retrató una realidad y en ese momento no intentó romantizar el ballet, conforme pues pasó el tiempo, ahora la gente que ve sus obras, si romantiza el ballet, ya no lo ve con ese contexto, sino que ve nada más a la bailarina con tutú y dice, ay, qué bonito. O sea, yo he visto mucha gente que ve las obras de Edgar Degas y piensa como justo, qué bonito el ballet.
no, pero pues no sabe como todo este contexto, ¿no? Sí. Regresemos Regresemos al estudio, Joaquín. Para lograr todo esto, pues dentro de los estudios de Edgar Degas en pintura, no sé qué tantas clases les den, las verdad, pero tuvo un estudio muy fuerte él de anatomía al grado de que sus propios bocetos y dibujos parecían estudios médicos. Y esto también fue apoyado después, él en ese momento ya empezaba a crearse el trabajo fotográfico de esa época, los primeros años, pero se obsesionó también con esto. En ese sentido, tanto para la fotografía como para la pintura, utilizó encuadres extraños y cortes de figuras y escenas muy fragmentadas que se observan muy claramente en las pinturas, ¿no? La utilización de los puntos de fuga en una diagonal así fuera de lo establecido en aquella época fue algo que fue innovador por parte de Edgar Degas y que posteriormente fue reconocido. Posteriormente me refiero ya cuando falleció, ¿no? Tuvo un reconocimiento como artista. Sí, y sus composiciones parecen un poco como, pues como una foto, pero no una foto montada. No. Sí, montada. O sea, como Sí, la composición de que te quiero aquí y exacto, acá. sí. Sí. Más bien, sino como una pausa en medio del ensayo. O sea, literal, entras y sueltas una foto y lo que salga. Así es un poco como su idea de su pintura. Aunque, insisto, si las ves ahora, sí parece un poco una foto, ¿no? O sea, por ejemplo, se me viene ahorita un poco a la mente esta pintura de la bailarina que está como en una tuile de derrière con los brazos en allongé y hay más gente alrededor del salón. Pareciera que la bailarina estaba colocada ahí, ¿no? No sabemos. Yo creo que más bien como que fue el movimiento que registró y la pintó ahí. Y también lo que dices, ¿no? O sea, esta pintura yo la recuerdo como si alguien la hubiera tomado desde arriba en diagonal, en picada, un poco. O sea, una perspectiva rara para la época. No es el típico de frente. Sí, ¿no? sí. Pero justo, o sea, hacía que todo quedara bien orquestado, bien acomodado dentro de la composición. Vamos a pensarlo así, iban a presentar Giselle. Y entonces él asistía a ver todos los ensayos de Giselle. Y por ejemplo, específicamente en Giselle hay una diagonal muy clara en el segundo acto, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor él no quería representar la diagonal como tal, sino este caos que hay en la carrera antes de entrar a la diagonal. Entonces, para él lograr eso en una pintura, pues tenía que verlo y verlo y verlo y verlo 1000 veces hasta que le quedara la composición que él estaba buscando y que tenía clara en su mente, ¿no? Sí, o sea, iba construyendo capas. Exactamente. Una de sus obras pues más famosas es una escultura, que también es una de las más polémicas, que se llama La pequeña bailarina de 14 años, que en francés sería... La petite danseuse de 14 ans. Y pues esta escultura no es solo eso, es más como un retrato social, que es... Bueno, eso te toca. ya iba a pasarme a ti. La modelo fue Marie van Goghen, que era la hija de una lavandera, que era lo que decíamos. No era gente acaudalada que podía pagarse un retrato o alguna, en este caso, una escultura. En realidad, Degas la tomó porque justo no tenía ni que pagarle a ella, seguramente. O a lo mejor le pagó algo. Bueno, sí, eso no te consta, eso ya es... Sí, no me consta, me lo inventé ahorita, pero pues... Pero sí es muy viable, sí. No, y si le pagó a lo mejor fue la comida del día o la comida de una semana o algo así. O sea, no fue algo módico comparado con lo demás. Y bueno, muchos más bien la vieron como una figura un poco extraña. Leí por ahí que en algunos casos dijeron que la cara de la niña de esta escultura parecía como de un mono, las facciones, ¿no? Y que no era una escultura bella o buena al no ser bonita.
¿no? Sí, justo. O sea, Edgar, la estética de... Edgar Degas trató de representarla como él la veía, no idealizarla como la gente hubiera querido ver una escultura de ballet, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues esta escultura se hizo súper famosa después, y después se hizo en bronce, y al principio se hizo en cera. O sea, se hizo el molde en cera y después se vació en bronce, que hay algo curioso en este sentido para esta escultura es que Edgar Degas ocupó un tutú real, un tutú que utilizaban en clase, utilizó cabello real, y entonces yo le preguntaba fuera de los micrófonos a Arantxa, ¿cómo logró eso? Porque pues una escultura en bronce se tiene que hacer con el metal caliente. Entonces, no sé cómo yo no sé cómo le agregó el cabello después. No, o sea, la escultura original tenía cabello de real, y ya después cuando se hace de bronce, pues solamente tiene bronce. No lo sé, Rica. Está bien. La buscaré. Investigaré un poquito más de esta escultura. Bueno, pero Degas, cuando tiene pues estos comentarios de la gente, retira la escultura y no la mostró más. Hasta después fue que salió. Reaparece y que la escultura se hace famosa, ¿no? Y se hacen también muchas réplicas. Ajá, sí, bueno, tiene réplicas, muchas réplicas. Y esto nos hace preguntarnos si Edgar Degas amaba el ballet. O sea, era un fanático del ballet. Lo que nosotros dilucidamos un poco después de haber leído sobre él es que creemos que realmente no amaba el ballet. Lo que él amaba era representar de manera visual el movimiento. Una figura en movimiento, ¿no? Y que no fuera, o sea, a pesar de que era una pintura, tú observas las obras de Edgar Degas y mantienen ese movimiento. O sea, si entiendes que es, por ejemplo, el que comentabas de la attitude derrière, no es como la pose y ahí me quedo, sino se ve que está en una acción la imagen, ¿no? Como cuando te toman fotos, sobre todo fotógrafos que no son tan experimentados en danza, y sale como a la mitad del movimiento. ¿Barridas? Más que barridas, o sea, como que todavía la pierna no está estirada, como que el brazo todavía no llegó a quinta, o sea, cosas así, ¿no? Un poco, me imagino así un poco las pinturas de Edgar Degas. Y bueno, también habría que mencionar que su carácter era un poco difícil. Bueno, eso cuenta. Y que tenía cierto desdén hacia las mujeres fuera del arte, pero también pues que sus obras eran mucho más complejas que su personalidad, que no hay ternura o no era lo que él buscaba, pero que sí hay mucha verdad. Quería retratar, y al principio lo dijiste un poco, como la pintura no es lo que se ve, sino más bien lo que quiere un pintor decir, ¿no? Algo así. Sí, o sea, bueno, sí. No es tanto lo que él está viendo, sino lo que quiere sacar de lo que está viendo, ¿no? Para que el espectador lo observe. Fue así como Edgar Degas transforma la manera en que se observaba el ballet en ese momento. Recordemos que estábamos en el romanticismo. Bueno, estábamos saliendo del romanticismo. Sí, porque es 1800 y algo. Y lo que empieza a hacer es darle a la danza un contexto más real, más cercano a lo que sucedía en el día a día en la vida de un bailarín o de una bailarina, sobre todo de una bailarina, ¿no? Sin estas obras que él pintó, no entenderíamos lo que implica para un ejecutante trabajar 6, 8, 10 horas, 12 horas al día, ¿no? Salón. Uh-huh. En el salón, y a lo mejor en el salón y en la función en la noche, por ejemplo, ¿no? Sí, y para quienes bailamos, pues sus obras no solo son cuadros, sino son espejos de la realidad, afortunadamente no la misma de estas niñas. Más bien me refiero a la realidad de lo que dices, ¿no? O sea, los ensayos, el cansancio, lo que hay detrás de la escena, de la función, del show. Las repeticiones en el teatro, de los ensayos, la repetición de
el movimiento de escenografía, los cambios de vestuario rapidísimos o las como Digo, no, emergencias. no hay pinturas de todo eso, pero... Sí, no, pero se estoy ejemplificando, me refiero a Sí. que las emergencias, ¿no? De que si algo se me rompió en ese momento, ¿cómo lo voy a resolver? Aunque no parezca, seguramente ya pasó en un ensayo o algo así. Entonces ya tienes una idea de cómo vas a reaccionar, Ujú. ¿no? Sí. Degas no fue un impresionista realmente, o por lo menos no del todo. Tampoco era un amante del ballet en el sentido clásico de que voy a ir a ver todas las funciones de la compañía de mi ciudad porque amo ver a esos ejecutantes en el escenario, ¿no? Él era más bien un cronista, o creemos que era un cronista del cuerpo en movimiento. Y bueno, eso es justo lo que lo conecta con el alma de este podcast, ver más allá del espectáculo, ver lo que hay antes del telón, la historia, ¿no? Y todo lo que conlleva la danza. Así es. Todo lo que representa para nosotros como ejecutantes, como espectadores, como gente que platica frente a un micrófono con respecto a danza. Y pues este es otro código más. Espero les haya gustado esta historia de Edgar Degas. Cuéntenos si saben un poco más de su historia, si sabían todo este contexto que hay alrededor de sus obras, ¿Cuántas obras han tenido la oportunidad de presenciar, por ejemplo? o si tienen por ahí algún artículo, porque es muy, muy dado. Pensé que iba a decir que si tenían una obra de Edgar Degas, yo iba a decir, No. "Oh". No, algún artículo, una sombrilla, una bolsa, una ya, libreta. ok. Porque bueno, en el mundo de las cositas, artículos de ballet, pues es muy dado que vendan cosas así con... Del merchandise. Ajá, exacto. Sí. Con- De repente dije, ¿tenemos a alguien que tenga un Edgar ¿Qué Degas tal por que ahí? sí? ¿Qué tal que sí? Sí, vétenos a verlo, por favor. Sí, por favor. Pero bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, YouTube, Spotify. Instagram, Instagram. Facebook. Déjenos comentarios en todos estos lugares. Como Búsquenos. siempre les decimos, esa interacción con ustedes es la que nos mantiene más motivados, con ganas de hacer más capítulos, y díganos de qué quieren que platiquemos. Así podemos hablar de lo que les interesa a ustedes. Prometemos ya cambiar y no irnos todo en ballet. Algo que tenía que haber dicho al principio del código, pero se me olvidó. Hoy cambiamos de set por diversas razones, pero pronto estaremos en el set con nuestros libros y con nuestros vestuarios. O díganos cuál les gusta más. Y bueno, desactivando código.